Me acompaña María Josefa Izuel, que es la presidenta del Comité para la celebración del Día Internacional de la Luz en España, y por supuesto también Ana Redondo, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. A las dos les agradezco enormemente su presencia aquí y les voy a dar la palabra para que intervengan, comenzando por María Josefa. Así que cuando quieras. Muchas gracias, rector. Buenos días, autoridades. Don Antonio Largo, rector magnífico de la Universidad de Valladolid. Doña Ana Redondo, concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Y doña Verónica González, que es presidenta del área de Mujer Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica y que impartirá la conferencia. Profesores, estudiantes y asistentes en general a esta inauguración del acto central en España de la celebración del Día Internacional de la Luz en 2022. Para mí es un gran honor representar al Comité Español del Día Internacional de la Luz en este acto y tanto en mi nombre como en el del comité, que quiero decir que en este momento hay presentes 5 miembros del Comité Español en la sala, quiero agradecer especialmente a don Antonio Martín, técnico responsable de la Universidad de Valladolid Divulga, que pertenece a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, a doña Inés Rodríguez, directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Valladolid, a don Santiago Mar, profesor jubilado de esta universidad y que ha sido alma y núcleo para poder llevar adelante esta celebración. También quiero agradecer a todos los que han participado en la organización de este acto por el excelente programa que han preparado para esta celebración. España es el único país en el que cada año se ha organizado un acto central para celebrar esta fecha. A nivel internacional lo hubo en el 2018 y 2019. Cuando se paró por la pandemia no se ha renovado. Este año en Valladolid habéis organizado una de las celebraciones más completas a nivel mundial en contenidos y en el amplio abanico de público al que están orientados los actos programados. Haciendo un poco de historia, quiero decir que la celebración del Día Internacional de la Luz es como un legado de lo que fue el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz. Por eso, en noviembre del 2017, la UNESCO, en su 39ª sesión, en una conferencia general, aprobó que a partir del 2018 se celebrara esta fiesta. ¿Por qué el 16 de mayo? El 16 de mayo es porque en tal día como hoy, en 1960, Theodor Neumann obtuvo la primera luz láser, que fue a partir de un láser de rubí. En el año 2015 fueron muchas las actividades que se hicieron a nivel mundial y también en España, y se llegó a una gran parte de la sociedad para que fuera consciente de que las tecnologías basadas en la luz son importantes para el bienestar de la humanidad. En realidad, este es un proyecto educacional y de difusión. Y creo que en Valladolid habéis captado perfectamente la idea del proyecto, porque se han organizado una serie de actos que va a llegar a mucho público muy variado. En realidad, lo que queremos hacer es incrementar el conocimiento que la sociedad tiene del papel crucial que tanto la ciencia de la luz como las tecnologías basadas en la luz tienen para el desarrollo de muchas ciencias. Pensemos, por ejemplo, en comunicaciones, en el desarrollo de la instrumentación en medicina y en oftalmología. Pensemos en astronomía, pensemos también en campos diferentes, como puede ser arquitectura, arte.
Por supuesto, los que estamos en óptica siempre mencionamos la parte de óptica y la parte de física. Entonces, también tiene aplicaciones en la energía, en la agricultura, en sensores. Entonces, querer unir todo aquello para que la sociedad sea consciente de que es una parte de la ciencia y de la ingeniería importante para que el talento joven pueda ir hacia esas líneas, creo que es una misión que tenemos en nuestras manos y que se intenta mejorar con una celebración como esta. En España, quiero decir, representando al Comité Español, se coordina a través de un comité que agrupa a principales agentes relacionados con la ciencia y las tecnologías de la luz, tales como sociedades científicas, la Real Sociedad Española de Física, la Sociedad Española de Óptica, centros de investigación, universidades, consorcios y plataformas tecnológicas, empresas, academias de ciencia. A todos ellos quiero agradecer su apoyo, pero hoy agradezco especialmente a los colaboradores y patrocinadores de este acto central celebrado en Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Izuel. A continuación, Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Desde el Ayuntamiento agradecer a las instituciones, por supuesto agradecer al comité que organiza esta sesión, que hayamos sido elegidos para celebrar este acto importante. Creo que la luz es progreso, la luz es avance científico, avance tecnológico, pero también hablábamos antes que la luz es belleza, que la luz, a través de sus distintos ámbitos donde se expresa, es, como digo, un ámbito de conocimiento, de belleza, de avance. Y me gustaría en este momento incorporar ese elemento a también un reconocimiento UNESCO que tiene Valladolid desde 2019, o sea, desde un año después de la celebración del Día Internacional de la Luz, de cuando empieza a celebrarse, que es que somos también ciudad de cine, ciudad creativa en materia de cine y audiovisual. Y el cine, por supuesto, es luz. Antes lo decía la profesora Izuel, el cine es luz, como la fotografía también lo es, como tantas y tantas actuaciones, acciones humanas que tienen en la luz su razón de ser o por lo menos su elemento indispensable para poder crear, para poder generar esos elementos y esos ámbitos de belleza. Así que creo que por todos estos motivos Valladolid es una buena sede para celebrar este día y especialmente también celebrarlo con mujeres en la ciencia, con mujeres científicas, con mujeres que han dado ese paso adelante en materias a veces complejas o donde las mujeres no han estado tradicionalmente muy representadas. El que tengamos aquí a dos de ellas representantes además de dos generaciones muy distintas, pues nos hace concebir esperanzas de que efectivamente la ciencia es luz y la ciencia también tiene nombre de mujer que a veces se olvida. Así que sin mucho más que comentar, agradeciendo nuevamente por estas dos circunstancias, porque Valladolid se accede y porque además sean mujeres las que protagonizan este acto, pues cedo la palabra al rector para que dé comienzo esta actividad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues realmente es un placer acoger este acto y hacerlo en este entorno donde, bueno, pues tengo la oportunidad de ver a algunos de mis maestros en el campo de la física. Lo que quería hacer en primer lugar es, por supuesto, agradecer a las instituciones, a la Sociedad Española de Óptica, al Ayuntamiento de Valladolid, que colaboran en esta actividad y muy particularmente pues, a las personas que lo desarrollan, a la Unidad de Cultura Científica, Antonio Martín. Tenemos al vicerrector anterior de investigación que apostó decididamente por que la Unidad de Cultura Científica en la Universidad de Valladolid jugase un papel protagonista y tenemos al actual responsable de la misma y que desde el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia se realizan actividades de divulgación y difusión de la cultura científica muy importantes. Tendremos oportunidad de cerrar esta semana de actividades con la Feria de Ciencia Sostenible el sábado 21 por la mañana.
Y, por supuesto, al Ayuntamiento, pues particularmente a través del Museo de la Ciencia, Inés Rodríguez, que, como ha dicho Ana, pues a lo largo de todo el año, pues una de sus pasiones y sus actividades fundamentales pues es la difusión y la divulgación de la ciencia para el beneficio de la sociedad. Y realmente, pues lo que me alegra también mucho es que la conferencia la vaya a dar una egresada de la Universidad de Valladolid, una joven científica, pero muy brillante, que nos va a deleitar con una conferencia que espero que todos ustedes disfruten. Y como la protagonista es hoy ella, son las mujeres en la ciencia en el contexto de la luz, de la ciencia de la luz y las tecnologías en la luz, pues no quiero robar ni un minuto más de protagonismo para que Verónica González pues pase inmediatamente a ocupar el estrado e impartir la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta conferencia. Me gustaría agradecer también a las autoridades, al rector magnífico de la universidad, concejala de turismo, profesora Izuel, presidenta del Comité Nacional de este Día Internacional de la Luz aquí en España. Yo vengo hoy en calidad de presidenta del área de mujer, óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica, y también me gustaría agradecer tanto a ese Comité Nacional del Día Internacional de la Luz como al Comité Local por haber pensado en mí para impartir esta conferencia inaugural, porque yo soy hija de esta universidad, aquí me licencié y aquí me doctoré, así que digamos la ilusión es doble por estar hoy aquí. Pues sin más voy a empezar con esta charla titulada Mujeres investigadoras en la luz y en las tecnologías de la luz, referentes pasadas y presentes. Y lo primero que una podría llegar a preguntarse, es por qué a día de hoy, mayo de 2022, una charla de estas características sigue siendo necesaria. Todos no sorprendo a nadie si digo que todavía a estas alturas el machismo sigue siendo una lacra que está en todos los estratos de nuestra sociedad y, por supuesto, la ciencia no iba a ser menos. Está claro que las mujeres han sido infrarrepresentadas e infravaloradas a lo largo de la historia de la ciencia, y podemos achacar en un primer momento que se ha habido una invisibilidad histórica. Al fin y al cabo, hasta hace no tanto, por desgracia, el acceso a la educación superior estaba vedado, y por desgracia he de decir que todavía en día de hoy en muchos lugares del mundo el acceso a las mujeres a la educación sigue estando vedado. Entonces, claro, si no estaban, no podían acceder a los estudios, no podían acceder a desarrollar unas labores científicas. Entonces, de ahí podríamos pensar que viene esa infrarrepresentación. Ha avanzado la sociedad, ha avanzado la historia y resulta que seguimos teniendo una infrarrepresentación, una infravaloración. Hace unos años se estrenó la película Figuras ocultas, que contaba la historia de las matemáticas afroamericanas que realizaban los cálculos que llevaban finalmente las trayectorias de los viajes espaciales. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho. Es una película muy interesante en la que, además del tema de la discriminación por género, también viene un tema de discriminación por racismo, claro. Y lo que me gustaría resaltar de esta historia es que cuando todo este, campo de la ciencia comenzó, todos estos cálculos se delegaban hacia las mujeres porque eran tareas menores. Eran, además, tareas rutinarias que no merecían la atención de los grandes astrónomos. Entonces, eran ellas las que lo hacían. Ante el gran volumen de datos que había, ante la gran cantidad de información, todas las tecnologías se fueron desarrollando muchísimo, fue la época en la que apareció también la programación y, claro, esto se convirtió realmente en una punta de lanza de la ciencia. Entonces, fue muy curioso porque de repente una tarea que era rutinaria y que no merecía la atención de los grandes científicos, se fueron desplazando y empezaron a ocuparlo ellos. Las mujeres ya no era una tarea de mujeres, ya era difícil. Y no tenemos que irnos muy lejos, porque si nos vamos a las facultades de ingeniería informática no tenemos que ver más que estudiar qué porcentaje de mujeres están estudiando estas ingenierías informáticas que, vaya o casualmente, las empezaron a desarrollar mujeres. Pero claro, esto eran los años 60, esto ya no pasa, claro que no. Ahora que está tan de moda el juego del Wordle, os pongo aquí esta captura
que no es un Word, evidentemente, sino que son las 4 mujeres y los 214 hombres que han sido galardonados con el Premio Nobel de Física desde su existencia. Aparte de comentar la tristeza de los 4 cuadraditos verdes por ahí solicos en el mundo, también me gustaría comentar lo alejados que están. El primero es el Premio Nobel de Marie Curie en 1903. El segundo es el Premio Nobel de Maria Gopper-Meyer en 1963, 60 años después. Hubo que esperar casi otros 60 años hasta que Donna Strickland ganara el tercer Premio Nobel de Física otorgado a una mujer. Y, afortunadamente, un par de años después, Andrea Ghez, una de las descubridoras del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que ha salido a la imagen la semana pasada, fuera también galardonada con ese Premio Nobel. Y una vez más podríamos decir, bueno, pero es que estamos hablando de los premios Nobel, es que claro, vamos a ver, hay una ínfima cantidad de gente que está galardonada con un premio Nobel, esto no es representativo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Porque esta infrarrepresentación, esta infravaloración tiene consecuencias reales, tiene consecuencias que se ven en el día a día de la ciencia. Esta gráfica que os pongo aquí es la gráfica que representa el porcentaje de hombres y mujeres que están en las diferentes etapas de la carrera científica en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es del 2021, así que es la última que existe, ¿de acuerdo? Las mujeres están representadas en morado, los hombres están representados en verde. Y antes de comentar, el CSIC tiene institutos de todas las disciplinas, no solo de ciencias, también de humanidades, de ciencias sociales, de derecho. Con lo cual aquí no estamos hablando solo de esas áreas STEM, de esas áreas de ciencia, estamos hablando de todas las áreas. Y lo que vemos es que, bueno, que en el principio tenemos un 50% de los investigadores predoctorales y según vamos avanzando en la carrera científica, esto cada vez va a peor. La pérdida de talento femenino es un hecho. ¿Por qué? Pues porque tenemos múltiples razones. En la etapa de estabilización tenemos sobre todo pues, el problema de digamos, la maternidad. Muchísimas mujeres se nos quedan en ese camino, pero según fuéramos avanzando podríamos pensar, bueno, hay mujeres que se quedan en esa etapa, entonces tendríamos un constante, ¿no? Pues no, seguimos perdiendo mujeres. ¿Por qué? Por la cultura de los cuidados, que se quedan exclusivamente en el lado femenino de la sociedad, por el hecho de que muchísimas mujeres asumen las tareas que se llaman, digamos, domésticas de la administración, tareas que implican muchísimo trabajo, pero que no producen resultados científicos que las ayuden a promocionar. Tenemos varias razones que nos llevan a ver a esta gráfica. Y me gustaría comentar que esta, bueno, es la última, es la del 2021, pero si nos vamos hace 2 o 3 años, esta gráfica, que es una pinza, antes era una tijera, porque realmente se nos cortaba en esta etapa postdoctoral, en esta etapa de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de talento femenino cada vez se produce antes. Estamos perdiendo a las mujeres en la ciencia incluso antes de que empiecen la carrera científica. Estamos viendo en los índices de matriculaciones en carreras de ciencias que cada vez está habiendo menos mujeres. Incluso hay estudios que dicen que las niñas empiezan a asociar la brillantez y la inteligencia con el género masculino a la edad de 6 años. Estamos perdiendo a las niñas antes de darles la oportunidad de realmente poder embarcarse en esta carrera científica. Bueno, ¿qué nos pasa en el día a día cuando ya estamos, digamos, desarrollando una labor científica, una investigación y queremos participar pues en los actos que conlleva la ciencia, congresos, conferencias, mesas redondas, en fin? Pues nos encontramos, por desgracia, que tenemos eventos como los que se llaman All Men Panel, en el cual todos los ponentes, todas las personas de relevancia son hombres. Mujeres en matemáticas, para todas las mujeres que hablan matemáticas, y quién mejor que 4 señores para decirnos a las mujeres cómo amamos las matemáticas. Y esto, aunque parezca de verdad algo anecdótico, algo que me he ido a rebuscar, esto está pasando todos los días, en todas las disciplinas. Da igual la representación, esto está pasando. Y además cuando les dices a la gente, oye, lo mismo, se te ha ido un poquito el tema de la paridad, las excusas que salen son divertidísimas. Uy, porque te dicen que no existen mujeres en el área, vaya por Dios. Es que yo no las conozco, vaya por Dios también, y es que es muy difícil encontrarlas. Entonces,
Así van pasando los días, los eventos, los meses, los años y seguimos encontrándonos que hay cantidad de eventos científicos en los que todos los ponentes son hombres, lo cual lleva una vez más a una infrarrepresentación y a una infravaloración de las mujeres en ciencia. Hay también un efecto, el efecto Matilda, que no se definió solo para ciencia, pero se aplica muy bien al caso de muchas mujeres científicas, que es básicamente un prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres, científicas en este caso, y achacarlo al colega masculino que tienen al lado. Vamos a ver a lo largo de la charla algunos ejemplos de este efecto Matilda. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues en el año 2015, como ha comentado ya la profesora Izuel, se celebró el Año Internacional de la Luz y entonces, digamos, con un esfuerzo conjunto de la Universidad de Alicante, de la Sociedad Española de Óptica y del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física, aprovechando, digamos, la efeméride, se creó una exposición de 12 mujeres científicas para, digamos, sacarlas de esas brumas de la historia en las que se habían acabado perdiendo, porque evidentemente pues, hemos contribuido y hemos hecho grandes descubrimientos a la historia de la ciencia. Entonces, estas 12 mujeres científicas, que vamos a repasar brevemente en esta charla de hoy, bueno, pues hicieron grandes aportaciones y es meritorio que las recordemos. Voy a hacer un breve repaso, muy breve, de cada una de ellas y sus logros, porque hay una exposición maravillosa en el Palacio de Santa Cruz, a la cual os invito a todos a asistir, en el cual se detallan más estas biografías y de verdad que es una exposición muy, muy bonita, con unas ilustraciones preciosas, así que invitados quedáis a descubrir un poquito más de todas estas mujeres científicas. Voy a empezar, digamos, cronológicamente, de la más antigua a la más reciente, y empezamos con Madame de Châtelet. Madame de Châtelet era una aristócrata francesa cuya principal contribución fue que tradujo los Principia de Newton al francés. Newton era un señor muy listo y que además escribía en latín, entonces eso hacía un poquito difícil que su difusión de sus trabajos realmente fuera eso, difundida. Así que Madame de Châtelet los tradujo al francés y, digamos, fue un poco la puerta a esa entrada en el viejo continente. Era una matemática y física autodidacta que también produjo estudios propios que fueron premiados en la Academia de Ciencias de París y, fijaos qué curioso, firmaba sus trabajos como un hombre, porque claro, siglo XVIII, ¿quién le iba a hacer caso a una mujer que hiciera ciencia? Tenemos a Martha Coston, que fue una ingeniera y dueña de la Coston Signal Company, y ella lo que hizo fue diseñar un sistema de comunicación náutica entre barcos basado en bengalas luminosas de diferentes colores para enviar diferentes códigos diferentes mensajes, ¿no? En su momento, en el siglo XIX, se consideró el mejor sistema de comunicación marítima que existía. Y de hecho, aún todavía hoy hay sistemas que se basan en los trabajos de Martha Coston. Una vez más, tuvo que hacerse pasar por hombre, porque Martha Coston, digamos, accedió a ser la presidenta de su compañía una vez que murió su marido. Y, digamos, la competencia vio una oportunidad de oro para quitarla del terreno. Entonces, ¿qué hizo? Asumió el control de la compañía, haciéndose pasar por un hombre para que una vez más se tuvieran en cuenta sus proyectos. Henrietta Swan Leavitt fue una astrónoma americana. Y ella lo que hizo fue observar unos patrones regulares que venían de las estrellas cefeidas y aprovechó esa regularidad en los patrones para establecer un sistema que calculase las distancias astronómicas. De hecho, el sistema que todavía se utiliza a día de hoy está basada en sus trabajos. En honor, digamos, y en reconocimiento a toda esta labor, el asteroide Leavitt y el cráter Leavitt de la Luna llevan su nombre. Pero es que además, los méritos por su trabajo se los llevaron dos astrónomos, Pickering y sobre todo Edward Hubble. ¿Os suena un telescopio que anda por allí arriba dando vueltas que es el telescopio Hubble? Pues Edward Hubble y los trabajos de Henrietta Swan Leavitt. Hedwig Kohn fue una de las primeras profesoras universitarias de física en Alemania junto con Lise Meitner. Y igual que Lise Meitner, tristemente tuvo que huir de la Alemania nazi debido a su origen judío. El caso de Lise Meitner también es un caso de discriminación y de efecto Matilda clarísimo. Y básicamente pues muy parecido también le pasó a Hedwig Kohn. Ella se fue a Estados Unidos e intentó retomar su carrera científica, pero
no pudo acceder. Pasó muchísimos años trabajando básicamente de lo que podía y retomó su carrera científica cuando ya habían pasado bastante tiempo, ya era, digamos, una mujer bien adulta. Ella se dedicaba al territorio de la espectroscopía y su campo de investigación iba en la línea de la radiometría y la iluminación. Trabajó muchísimo en la intensidad de la luz visible y también de las temperaturas en llamas incandescentes. María Gopper-Meyer es una de las únicas 4 mujeres que tienen un premio Nobel de Física en toda la historia. Ella era física, como curiosidad también nació en Polonia, igual que Marie Curie, aunque se crió en Alemania, y su principal contribución fue la descripción de los procesos de absorción de 2 fotones en átomos. Básicamente, muy rápidamente, si tenemos un átomo, normalmente si llega un fotón, una partícula de luz, y bajo unas determinadas condiciones puede absorberla y aumentar su energía, pero ella describió los procesos por los cuales cuando hay un átomo y llegan 2 partículas de luz, bajo unas ciertas condiciones puede absorber los 2 simultáneamente y llegar a otros niveles de energía que antes le estaban vedados. Bueno, María Gopper-Meyer desarrolló sus trabajos en Estados Unidos y ganó la cátedra de física solo 3 años antes de que le dieran el premio Nobel. Ella dijo que ganar el premio había sido la mitad de apasionante que hacer el trabajo. Yo no pongo en duda sus palabras, pero desde luego ganar el premio Nobel tuvo que ser un subidón, ¿para qué nos vamos a engañar? Martha Jane Bergin-Thomas fue una ingeniera química. Fue la primera directora de los laboratorios Electrical Products en Estados Unidos y fue ganadora de diversos premios como el Premio de Nueva Inglaterra, Ingeniera del Año y la Inventora de Nueva Inglaterra. Ella contribuyó sobre todo al desarrollo de los fósforos, esos materiales bajo los cuales una determinada aporte de energía empiezan a emitir luz. A Martha Jane Bergin-Thomas le pasó también un poco lo mismo que a Hedwig Kohn. Intentó desarrollar una carrera científica, pero los puestos, digamos, meritorios estaban vedados. Los turnos de día de las universidades eran para los científicos, varones. Entonces ella daba clases nocturnas, daba clases particulares, estuvo también muy involucrada en la crianza de su familia, entonces realmente pudo acceder al puesto que se merecía cuando ya su carrera científica estaba bastante avanzada. En la Universidad de Boston y profesora adjunta en la Universidad de Rhode Island. María Luisa Spáez fue física y aprovechando la efeméride de que hoy es eso, la efeméride de la invención del láser, ella fue la inventora de los láseres sintonizables mediante colorantes. Muy rápidamente también, y que me perdonen los entendidos en la sala, que hay unos cuantos, la peculiaridad de un láser es que emite, digamos, en una única longitud de onda, en un único color, entre comillas, o en un conjunto muy, muy pequeñito de esas longitudes de onda. Ese es precisamente el gran potencial que tienen las fuentes láser. Pero claro, emiten fijo normalmente. Ella desarrolló el sistema de colorantes a través de unos componentes químicos, podía ir variando la luz que iba emitiendo ese láser, es decir, seguía emitiendo muy poquitas de esas emisiones, pero las iba sintonizando, las iba cambiando, lo cual supuso un nuevo mundo en el desarrollo de los láseres, como podéis imaginar. Las aplicaciones que esto tuvo fueron millones. También perfeccionó técnicas de separación de isótopos con este medio, es decir, realizó muchísimas aportaciones. Y además fue una pionera en la igualdad de género, porque luchó por un sistema de promoción justo en los Hughes Research Laboratories, porque, una vez más, pasaba la misma. Los que promocionaban en la escala, pues adivinad quiénes eran. Catherine Brook-Blodgett fue la primera mujer doctorada en física por la Universidad de Cambridge, que se dice pronto. A Catherine Brook-Blodgett la debemos el hecho de que cuando nosotros nos quitamos las gafas y la ponemos a la luz y vemos una pátina verde, ese es el recubrimiento antirreflejante de las gafas que nos permiten ver sin esos odiosos reflejos, pues se lo debemos a ella, porque fue la primera que inventó el cristal antirreflejante, a través de las observaciones que hizo de interferencias en una lámina jabonosa. ¿Os habéis fijado cuando hay pompas de jabón que se ven una serie de colores iridiscentes? Son interferencias y son la base realmente de esos recubrimientos ópticos. Y ganó, entre otros reconocimientos, la medalla Garvan de la American Chemical Society. Yvette Cauchois fue una física francesa y observó por primera vez el espectro de rayos X emitidos por gases pesados raros.
gases pesados raros, vamos a decir, átomos grandes y gordos que están en la última parte de la tabla periódica. Los espectros se fueron empezando, por supuesto, a encontrar de los elementos más sencillos y según fueron avanzando las tecnologías, fuimos pudiendo encontrar los de elementos más complejos. Ella trabajaba en el campo de la espectroscopía e inventó un nuevo tipo de espectrógrafo precisamente para poder ver estos espectros que estaba estudiando. Fue la primera en Europa que desarrolló fuentes de luz de sincrotrón. ¿Qué quiere decir esto? También muy brevemente. Cuando aceleramos las partículas y se mueven a mucha velocidad, eso emite una serie de ondas electromagnéticas, emite una serie de luces. Fue la primera que pudo llegar a hacer esto en Europa. Y como curiosidad, fue la segunda mujer, después de Marie Curie, que presidió la Sociedad Francesa de Química Física. Mirad los años en los que vivió Marie Curie y mirad los años en los que vivió Yvette Cosua. Bueno, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es una de las pocas mujeres que ha realmente logrado escapar de esas brumas de la historia. En los últimos años su aportación a la ciencia, su relevancia, se ha puesto realmente de relieve, valga la redundancia. Ella fue una química física que obtuvo la fotografía 51 que ilustro aquí, con la que se confirmó la estructura de doble hélice de la cadena del ADN. Precisamente también como era un campo pionero, tuvo que mejorar el análisis de estas sustancias amorfas con rayos X, porque los rayos X normalmente se aplican a sustancias que tienen una estructura muy definida y las sustancias amorfas, como las sustancias biológicas, no estaba tan claro cómo poder estudiarlas. Y fue ella, digamos, quien mejoró la técnica. Desgraciadamente, Rosalind Franklin murió con 37 años, víctima de un cáncer, muy probablemente causado por la exposición continua a los rayos X con los que trabajaba. Y tristemente también, 4 años después de su muerte, le otorgaron el premio Nobel a sus compañeros Watson, Crick y Wilkins, que no hicieron esfuerzo ninguno por reconocer su participación en la investigación. Sabéis que el premio Nobel solo se puede otorgar a personas que estén vivas. Desgraciadamente, como había fallecido, ya no podía optar al premio Nobel, pero desde luego sus compañeros tampoco hicieron ningún esfuerzo porque se reconociera su justa labor en esa investigación. Otro efecto Matilda del libro. Jack Macpherson Bennett fue una física y química y fue la primera mujer que se doctoró en física en la Universidad de Pensilvania en 1955, que también se dice pronto. Fue también la primera mujer contratada en el Naval Air Warfare Center, que estaba centrada en la mejora de las superficies ópticas. Fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Americana de Óptica. También, repito, fijémonos en los años en los que se está desarrollando todo esto. Y era una persona extremadamente comprometida con la promoción de las personas en investigación. Ella estableció diferentes premios, como el Bennett Prize a la excelencia en personas graduadas en física y el Jean Bennett Award para precisamente investigadores excelentes en el mundo de la óptica, que era a lo que ella se dedicaba. Y llegamos a la última de nuestras mujeres recogidas en esta exposición, Jocelyn Bell Burnell. Ella es física inglesa y descubrió los púlsares, que son unas estrellas de neutrones que emiten haces de radiación electromagnética. La historia de Jocelyn Bell es muy graciosa porque ella cuando estaba estudiando le encantaba la astronomía, que debía dedicarse a ello. Ahora bien, lo de pasarse las noches en vela no lo llevaba muy bien. Entonces decidió que iba a hacer su tesis en radioastronomía, que eso también se puede hacer durante el día y por las noches descansar, que es muy necesario. Entonces, mientras estaba haciendo su tesis, doctoral, descubrió una señal de radioastronomía que era constante, un patrón constante. Y no se correspondía con nada de lo que había hasta ese momento. Entonces, bueno, se lo comentó a su director de tesis, estuvieron barajando diferentes posibilidades, por supuesto el error del aparato, el te has equivocado, esa clase de cosas que a todos nos pasan en un laboratorio. Llegaron incluso a plantearse si podía ser alguna señal extraterrestre. Entonces dijo, no, yo esto no lo veo. Esto tiene que ser algo nuevo. Esto tiene que ser algo que no conocemos todavía. Y así identificaron los púlsares. Aparte del hecho de descubrir algo nuevo que no se había visto hasta ahora, los descubrimientos en radioastronomía permitieron constatar la evolución estelar, las diferentes fases de vida de las estrellas. Bueno, este descubrimiento, como podéis imaginar, fue enorme y fue meritorio del premio Nobel. Pero adivinad qué, que a ella no se le dieron, solo se le dieron a su director de tesis. Bueno, Jocelyn Bell continuó su carrera.
es una astrónoma reputadísima, es dama comandante de la Orden del Imperio Británico, me encanta decir esto. Es medalla Herschel, medalla de oro del CSIC, es doctora honoris causa también por la Universidad de Valencia, que la investigaron hace nada, 2 o 3 años. Y hace unos años recibió el premio Breakthrough, que es un premio prestigiosísimo en Inglaterra, dotado con 3 millones de libras, que ella lo destinó íntegramente a la creación de becas para minorías y mujeres que se quisieran dedicar a estudiar física. Y con esto concluye el repaso de esas mujeres que, repito, tenéis sus biografías extendidas en el Palacio de Santa Cruz. Y llegados a este punto, a mí me gustaría preguntaros, bueno, ¿y quién de todas estas 12 es vuestra física favorita, vuestra investigadora favorita? Si me preguntáis a mí, yo os diría que es Jocelyn Bell. Y por una simple razón, porque sigue viva, porque sigue en activo, porque sigue siendo una persona, digamos, en la que, salvando las distancias, te puedes ver reflejada. Muchas veces cuando hablamos de referentes parece que están olvidados en las brumas del pasado, tienen que estar colgados en museo, tienen que estar muertos. Y es terrible porque al final tú cuando necesitas algo en tu día a día, cuando necesitas realmente impulsos, cuando necesitas seguir adelante, por mucho que te resulte inspiradora la historia de una mujer que rompió todas sus cadenas y luchó contra la sociedad, es un poco descorazonador. Realmente tus referentes están presentes, están en el día a día. Voy a hacer un pequeño repaso de referentes presentes a día de hoy en el campo de la óptica y de la fotónica en España. Y lo primero que quiero decir es que es imposible reunirlas a todas. Así que, por favor, que me disculpen las que no están, pero que los tenemos en nuestra consciencia. Y me gustaría empezar haciendo un repaso a esas mujeres que están liderando áreas de investigación, que están realmente haciendo la ciencia, la óptica y la fotónica a día de hoy. Por supuesto, quiero empezar con que ocupa el centro del mosaico, la profesora Izuel, catedrática emérita de óptica, y que ha sido una investigadora que lo ha sido todo cuando nadie realmente podía ser nada. Así que desde aquí, muchas gracias por tu investigación, por tu carrera y por abrirnos camino a las que hemos venido después. Premios nacionales de investigación, como Laura Lechuga en el campo de los biosensores o Susana Marcos en el campo de la óptica visual. Catedráticas de universidad, como María Sagrario Millán, actual presidenta de la Sociedad Española de Óptica, María Luisa Calvo, catedrática jubilada de la Universidad Complutense de Madrid. Carmen Vázquez, en optoelectrónica en la Universidad Carlos III. Clivia Sotomayor. Andrea Blanco Redondo en los Nokia Bells en Silicon Valley. Beatriz Ortega en la Universidad de Valencia. Como digo, son referentes, pero no son todas las que son. Son simplemente una muestra, una representación de esas mujeres que están realmente liderando campos punteros en investigación a día de hoy. Y aunque son mujeres valiosísimas, majísimas, realmente muy accesibles, cuando puedes tener la oportunidad de hablar con ellas y de encontrarte con ellas, muchas veces también nos estamos moviendo en unos campos que se nos quedan un poquito arriba a la gran mayoría de las que estamos haciendo esa investigación, esa ciencia. Uy, me he ido hacia atrás. Referentes presentes, referentes en el día a día. Desde investigadoras predoctorales hasta catedráticas de universidad que también están aquí. Y pongo este mosaico, que aunque pueda parecer un poco abrumador, lo pongo con un doble objetivo. Todas estas mujeres que aparecen aquí son mujeres que o han colaborado en las actividades del área de mujer, óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica, han participado en nuestro programa de entrevistas o han participado como ponentes en nuestras webinars. Y me dejo gente que todavía no ha cabido en el mosaico. Y lo pongo también con la intención de agradecerles su colaboración y su participación y para ilustrar que es eso, que no importa la etapa en la que estén, pueden ser referentes, pueden ser espejos en los que mirarte, sino también para cómo que no estamos, cómo que no existimos,
¿Cómo que es difícil encontrarnos? Estamos aquí y estamos haciendo investigación, estamos haciendo ciencia. Y no somos solo, o no son solo, digamos, las catedráticas, no son solo los premios nacionales de investigación. Hay referentes, todos los que quieras y un poco más. Así que desde aquí a toda la gente que ha participado con nosotros, muchísimas gracias también. Claro. Llegados a este punto, y tal y como ha empezado la charla, podríais decir, bueno, pero ¿cómo que invisibilidad? ¿Cómo que no estáis? Fíjate la gente que hay ahí. Anda que no estáis bien ahora. Sí, por desgracia eso se sigue oyendo. Entonces aquí también quiero hacer, digamos, un homenaje o una representación de esas personas que realmente están luchando para que esto pueda ser así. Es verdad que ya podemos acceder a la educación superior, es verdad que podemos hacer una carrera científica con más dificultades, pero podemos estar ahí. Pero claro, ha habido una lucha increíble y sigue habiendo una lucha increíble porque esa representación exista, porque esas posibilidades existan y para que esa discriminación desaparezca. Entre algunas de esas mujeres poderosas que hacen ese activismo, hace un papel fundamental de las sociedades científicas, que al final articulan un poco el nivel asociativo de la ciencia, ¿no? Y que a través de sus divisiones de igualdad de género promueven esa igualdad y hacen activismo en contra de esa discriminación. Mencionar, por supuesto, al grupo especializado de mujeres en física de la Real Sociedad Española de Física, que es uno de los más asentados desde hace ya muchos años, que está muy centrado, evidentemente, en el campo de la física, que realiza muchísimas actividades, fue promotora de esta exposición, digamos, que nos reúne hoy aquí, hace muchísima difusión, promoción, una cantidad de actividades enorme y que está muy, muy instituido en lo que es el panorama de la física en España. AMIT, la Sociedad de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, con una gran presencia nacional, también muy establecida, incluso a nivel legislativo, llegan a digamos, subir iniciativas a niveles a los que otras realmente no podemos, para digamos, que esa igualdad en género sea una realidad y que esté realmente escrita sobre un papel. Esta sociedad, además, es muy diversa porque tiene investigadoras de muchísimas áreas científicas, físicas, químicas, matemáticas, ingenieras, investigadoras en humanidades, en ciencias sociales. Todo aquello que sea investigación queda agrupado dentro de AMIT, con lo cual es una sociedad que aporta una visión muy transversal de lo que es la investigación y las diferentes realidades. Me gustaría mencionar también la iniciativa 11 de febrero, la iniciativa para visibilizar, para promocionar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que digamos es una iniciativa internacional, pero aquí especialmente en España ha tenido una repercusión brutal y está muy, muy asentado a día de hoy. El principal objetivo de esta iniciativa es, digamos, poner en contacto a investigadoras con los colegios, por lo que también comentaba al principio de mi charla. Estamos viendo que las niñas pierden el interés en la ciencia desde antes realmente de que conozcan la ciencia, con la falsa idea o el falso prejuicio de que eso no es para ellas, porque para eso hay que ser muy listo. Y muchas veces lo que falta realmente, porque desgraciadamente en los libros de texto también se ha visto una falta de referentes femeninos, no piensan que una carrera científica o que la ciencia pueda ser para ellas como carrera o simplemente como curiosidad, como algo que les interese y les pueda, digamos, apasionar. Entonces, esta iniciativa lo que hace básicamente es poner en contacto a científicas con colegios para que puedan ver espejos, una vez más, en los que mirarse, científicas que están desarrollando su labor y que son mujeres, digamos, normales, algo a lo que, digamos, pueden identificarse con ellas. Comentar también la iniciativa del blog Mujeres con Ciencia. Es un blog que también ya lleva muchos años, no sé si desde el 2005, si no me equivoco. Estaba coordinado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Matemática de la Universidad del País Vasco también, de Marta Macho. Y si no lo conocéis, ya tenéis algo que hacer esta tarde. Es una absoluta maravilla. Tiene biografías, efemérides, historias, todo lo que os podéis imaginar de mujeres investigadoras en todos los ámbitos. Una vez más, no solo físicas, químicas, informáticas, de todo. Realmente es una Wikipedia maravillosa. Aquí, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, me voy a detener en el área de mujer
Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, para resaltar un poquito la actividad que desarrollamos nosotras y también para agradecer a las compañeras que hacen esto posible. Somos un área realmente bastante joven porque iniciamos nuestra andadura en el año 2018. Empezamos 4 mujeres a lanzar este proyecto y se nos fueron uniendo más por el camino, y la verdad es que no puedo más que decir que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos logrado desarrollar entre todas. Hemos creado un programa de entrevistas, como he mencionado antes. Hemos hecho webinars específicos que lanzamos durante la pandemia para, digamos, intentar compensar la falta de actividades presenciales que teníamos. Hemos hecho workshops, jornadas. En noviembre pasado organizamos la Reunión Nacional de Óptica, que es el mayor foro de investigadores en óptica y fotónica de España. Y esto es lo bonito también del proyecto. Hemos creado una red de apoyo entre nosotras, que es algo de verdad digno de admirar. Porque, como decía, los referentes están en el día a día. De tus propias compañeras, de tus superiores y de la gente que está por debajo tuya, puedes aprender muchísimas cosas. Siempre habrá un tesón, una alegría, una vitalidad que pueda ser un espejo en el que mirarte. Así que desde aquí, y para que sea público también, muchísimas gracias, compañeras, por el proyecto que estamos lanzando hacia adelante. Bueno, que nadie se me vaya de la charla según vea este título, por favor. Estas van a ser las únicas, digamos, notas científicas que va a tener la charla, pero van a ser muy suaves, muy relajadas, nadie se me echa a temblar. Quiero hablar un poquito también de la investigación que yo he venido haciendo hasta ahora, porque al final yo estoy aquí también pues porque soy una científica, una investigadora. Y además os voy a contar un poquito lo que estoy haciendo, uno con el objetivo de pues contarlo un poco, que siempre me hace ilusión, y también, digamos, hacer ver que la óptica y la fotónica no es algo que solo sean las imágenes que tenemos prefabricadas en la cabeza, sino que es un ámbito que llega a muchísimos áreas de la ciencia. Cuento esto además también porque una vez Newton dijo que si había logrado mirar tan lejos era porque se había subido a hombros de gigantes, y la verdad es que no podía tener mayor razón. La ciencia es un continuo, la ciencia son olas que se van sucediendo, una rompe y recupera la siguiente. Cuando alguien hace investigación a día de hoy, no hace investigación él solo, normalmente se hacen equipos muy grandes y además se aprovechan de los conocimientos que vienen de atrás. Esta es una foto del láser que yo utilizaba durante mi tesis doctoral que realicé aquí en la Universidad de Valladolid, en el laboratorio de espectroscopía láser en plasmas. Básicamente y muy resumidamente, nosotros empezábamos con un láser que era invisible al ojo humano porque era en infrarrojo, y entonces empezábamos a transformarlo, empezábamos a hacerle un poco perrerías, para al final obtener esa luz verde que estáis viendo, que con otra transformación se transformaba en esa luz roja, que se ve, a ver si puedo señalarla, entre medias, y en combinación con esta luz azul que se ve hacia aquí, llegábamos a obtener una luz que, una vez más, era invisible porque ya estaba en el ultravioleta, con unas características muy concretas. Y diríais, ¿para qué necesitabais esto? Bueno, pues lo necesitábamos para hablar, comillas, con un plasma de hidrógeno. Los plasmas son, también muy resumidamente, estamos acostumbrados a los estados de la materia sólido, líquido, gas, y entonces a un gas, cuando le aportamos una determinada cantidad de energía, logramos romper las partículas, los átomos que lo integran, y entonces empieza a adquirir diferentes propiedades. Son interesantes porque tienen cantidad de aplicaciones, tanto en industria como en investigación. Están presentes en limpieza, modificación de materiales, en medicina, en energía de fusión, por supuesto, con lo cual son muy interesantes conocer este tipo de sistemas. El problema que tienen es que normalmente van en cámaras de vacío, con lo cual tú no puedes abrir la puerta y preguntarle a ver cómo está. Para medir hay que ser un poquito más delicado, y entonces ahí es donde la óptica tiene un potencial brutal. Así pues, teníamos aquí nuestro plasma de hidrógeno y teníamos nuestra luz precisamente muy concreta, con unas características muy definidas. ¿Y os acordáis de lo que dije que había descubierto María Gopper-Meyer y le hizo merecedora del Premio Nobel de Física?
¿Os acordáis de aquello que era que yo tenía un átomo y venían dos fotones y bajo unas características muy concretas era capaz de absorber los dos a la vez y adquirir un nivel de energía vedado? Pues eso es precisamente lo que yo aprovechaba aquí. Esto, no voy a entrar en más detalles, pero para que os hagáis una idea, es la estructura atómica del hidrógeno en el primero de sus niveles excitados. Un átomo es 1.000.000 de veces más pequeño que el diámetro de un pelo, más o menos, para que os deis una idea del potencial que puede llegar a tener esto. Bueno, como digo, yo hice la tesis en esta universidad, por aquí me doctoré y continué mi investigación en Francia, donde realicé un postdoctorado. Allí pasé de trabajar de unos plasmas que medían como 5 centímetros a una máquina en la que literalmente me podía meter dentro. Y aquí también trabajé en espectroscopía de plasmas, en este caso con espectroscopía de emisión, recogiendo toda la luz que emitía este plasma, en este caso era un plasma de argón, recogiendo toda la luz que emitía y, digamos, manipulándola convenientemente, pues podíamos llegar a reconstruir la estructura de este sistema y averiguar propiedades como su densidad y su temperatura. Y esto lo cuento, aparte de porque la foto es muy bonita, para, digamos, hacer también hincapié en las herramientas que me aportaron esta universidad. Porque yo salí de aquí, digamos, me fui al mundo y pude desarrollar también mi investigación. Fui muy valorada allí donde fui y eso también es mérito de quienes me enseñaron. Porque, al final, una es quien es gracias a su familia, a sus amigos y también a los mentores que la guían en su camino. Esta foto es del día que yo defendí mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias. Y he de decir que he tenido la inmensa suerte de estar rodeada por brillantes científicos, en muchos casos de ellos mujeres. Las dos personas que están a mi lado, justo a mi lado, son dos de las personas que fueron tribunal de mi tesis, Isabel Tanarro, del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, y Annette Calisti, de la Universidad de Aix-Marseille, en Francia. Pero las dos personas que están en los extremos de la foto son mis dos grandes mentoras. Son las dos grandes científicas que han hecho que yo sea hoy quien soy. Mujeres que me enseñaron muchísima física, evidentemente, muchísima óptica, pero que me enseñaron también vitalidad, resiliencia y alegría de vivir. Así que desde aquí, muchísimas gracias a Concha Pérez y muchísimas gracias a Inmaculada de la Rosa, porque sin ella yo no sería hoy quien soy. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo si queréis por aquí las redes sociales del área de Mujer Óptica y Fotónica, nuestra página web, nuestro Twitter, el correo del área y mi correo también por si quisierais poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias.